Hola, muy buenos días y gracias por quienes ya están conectados a esta transmisión especial de La Luz de hoy para hablar de un tema que es de actualidad. Y me refiero al globalismo y a las elecciones de noviembre aquí en los Estados Unidos. Para mí es una bendición en esta mañana poder compartir con un historiador, escritor, también fue abogado. Me refiero al señor don César Vidal, comunicador también. Don César, gracias por estar con nosotros. Es un placer, es un placer. Gracias de todo corazón por acompañarnos. Sabe que mientras leía un poquito de su biografía, me llamaba mucho la atención porque siempre ha tenido usted esa pasión de lo que es la lectura. Escuchaba, usted invierte diariamente como disciplina por un promedio de 4 horas en lo que es la lectura. Y fue a través de la lectura, como historiador al fin, donde empieza usted a leer el Nuevo Testamento, pero no en el español, sino en el griego, y leyendo la palabra de Dios, entonces allí se encuentra con el verbo que se hizo carne, se encuentra con Jesús mientras leía el libro de Romanos y escuchaba o leía también que esto le ha cambiado la vida. No solamente, no solamente es un historiador, sino que con la lectura se encuentra con el autor de la vida, don César. Bueno, totalmente es así. La verdad es que la afición por la lectura es algo que viene de muy pronto en mi vida. Yo empecé a leer con 3 años y leía libros ya con 4 años, de modo que es algo que empezó de una manera muy, muy precoz. Y efectivamente yo recuerdo perfectamente cuando me convertí en la adolescencia leyendo el Nuevo Testamento en griego y de manera muy especial la carta a los romanos, ¿no? Leía mucho antes, he seguido leyendo mucho en la actualidad y supongo que en buena medida mi propia actividad como historiador y como escritor está muy relacionada con el hecho de que fui un lector muy temprano. Y todavía lo sigue siendo. Invierte muchas horas, don César Vidal, en lo que es la lectura y quisimos también invitarlo porque la Biblia enseña que los cristianos somos la luz del mundo. Hay un mundo que en este momento está lleno de oscuridad y necesita ver luz. La Biblia enseña que la iglesia de Cristo, los creyentes, somos esa luz que da dirección a aquellos que quieren seguir la luz. Usted nos ha enseñado en el pasado y ha estado hablando ya por varios años lo que es el globalismo, la agenda globalista, pero también ha hecho la diferencia de lo que es la agenda globalista y el globalismo, ¿cierto? No, y la globalización. Vamos a ver. Globalización, esa es la La palabra. globalización es un fenómeno que tiene muchos aspectos positivos, por ejemplo, el hecho de que tú y yo ahora estamos hablando y podríamos conectarnos con gente que estuviera en México, en Colombia, en España, como fruto de esa globalización. Y gracias a la globalización, pues yo puedo entrar ahora en Internet y comprar algo que necesito en Japón y gente que vive en Italia puede comprar algo que hay en Estados Unidos y la globalización como tal es un fenómeno que tiene muchísimas cosas positivas. La agenda globalista es distinta. La agenda globalista y la ha definido así sus grandes iconos, es decir, desde David Rockefeller en sus memorias, a George Soros en sus muchas actividades o a los últimos papas, pues prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX. Han hablado de ese nuevo gobierno mundial. Es una agenda que cree en crear un nuevo orden mundial en el cual las naciones-estado que han existido, sobre todo en los últimos 2 siglos y pico, ya no tienen ninguna razón de ser. Tiene que ser algo que se vacíe totalmente y que acabe entregando su poder y sus competencias a un gobierno de carácter supranacional. Eso es lo que persigue la agenda globalista y para llegar a esas metas, evidentemente, se basa en una serie de dogmas que yo he descrito bastante extensamente en mi último libro, En un mundo que cambia, que es un libro en buena medida destinado a explicar en qué mundo vivimos, que ya no es el mundo de la Guerra Fría, dejó de serlo hace más de 30 años, y por el contrario es un mundo donde se produce un enfrentamiento entre aquellos que avanzan la agenda globalista y aquellos que por el contrario intentan defender a sus naciones de ese progreso de la agenda globalista. Don César, le pregunto a aquellas personas que puedan estar conectadas, que son cristianas y de repente tienen el pensamiento, bueno, nosotros como cristianos no tenemos que meternos en nada lo que tiene que ver con política, nosotros tenemos que dejar que Dios haga su trabajo, simplemente nos vamos a quedar como espectadores.
¿por qué es importante las elecciones de este mes de noviembre y esta agenda globalista? Vamos a ver, tú mencionabas al principio el hecho de que los cristianos son la luz del mundo. Es conveniente recordar que en los versículos que están inmediatamente al lado de la referencia a la luz del mundo se habla de que también son la sal de la tierra, y esto se suele olvidar. Y sobre todo se pasa por alto que la referencia a la sal no es tanto como un elemento para cocinar como un elemento de preservación. La sal tenía como finalidad, en una época en que no existían los frigoríficos, el poder mantener los alimentos sin que se pudrieran, sin que se corrompieran. Los españoles hace más de 5 siglos, no voy a decir si fue algo bueno o malo, pero llegaron hasta este continente porque la alimentación que llevaban en las bodegas de sus barcos estaba salada, y eso era lo mismo que sucedía en la época de Jesús. De modo que los cristianos tienen dos funciones fundamentales. Una es arrojar luz. Yo no sé cómo se puede arrojar luz si no se arroja también luz sobre lo que está sucediendo en la sociedad en la que viven. La otra es evitar que esa sociedad se corrompa. Tienen que ser el elemento que sale esa sociedad de tal manera que esa sociedad no avance en la corrupción y no avance en la putrefacción. Yo no sé tampoco cómo van a conseguir hacer eso si finalmente mantienen la sal dentro del salero de la iglesia, entre las 4 paredes de la iglesia, y por supuesto sin que la sal impida esa labor de corrupción que existe en nuestras sociedades. Eso quiere decir que primero nosotros tenemos que arrojar luz sobre el momento en el que se vive, no escondernos para no crearnos problemas, y en segundo lugar, tenemos que ser un factor para evitar que esa sociedad se corrompa, porque cuando Jesús habla de que los cristianos son la sal de la tierra, no dicen que es una marca más de sal. Es decir, si los cristianos no evitan esa corrupción, bueno, no nos preocupemos mucho porque hay sales alternativas. No, hay la sal y son los seguidores de Jesús. Y en ese sentido, ahí existe una misión muy importante. Esto quisiera además señalar que tiene que ver con derechos que afectan a todo el mundo, pero que también afectan a los cristianos. La ideología de género, por ejemplo, está avanzando verdaderamente como una división acorazada, como un portaaviones, para acabar con la libertad de expresión, para acabar con la libertad de conciencia, para acabar con la libertad de educación y de enseñanza. Si el día de mañana, como ya sucede en países de Europa, los cristianos de este país ven cómo a sus niños desde los 3 años los adoctrinan en la ideología de género, algo que, por ejemplo, sucede en España desde hace más de una década, bueno, pues entonces será tarde para quejarse si no se movilizaron antes. Si de pronto los cristianos se encuentran, y esto es totalmente posible después de una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo en Estados Unidos, con que si despiden a alguien de su trabajo en la iglesia, en su misión o en su denominación, porque, por ejemplo, es un homosexual practicante y su conducta choca con los principios del cristianismo, pues se pueden encontrar con el hecho de que esa persona los va a llevar a los tribunales, porque los cristianos no reaccionaron antes, y esa ya es una realidad presente en este país, como la es presente en otros sitios. Y, por supuesto, a medida que va avanzando un plan como es el de legalizar las relaciones sexuales con niños, en algunas de las grandes redes sociales hace apenas unos días, junto con la celebración del Día del Orgullo Gay, aparecía no solo la bandera del arco iris del lobby gay, sino la bandera de los que quieren legalizar la paidofilia, las relaciones sexuales con niños. Bueno, pues si los cristianos también se mantienen al margen, luego sería algo hipócrita quejarse porque sus hijos padecen esa situación. De manera que hay muchas cuestiones que van más allá de la política de partido. Yo no creo en involucrarse en política de partido en términos generales y salvo personas muy concretas, pero sí creo que hay una responsabilidad hacia el mundo en el que vivimos y evidentemente me gustaría que no fuera así, pero yo mucho me temo que en estas elecciones de noviembre, claro que se van a decidir cuestiones enormemente importantes para la libertad de conciencia, para la libertad religiosa, para la libertad de enseñanza e incluso para otro tipo de libertades. Y yo creo que los cristianos no pueden mantenerse pasivos frente a esto. Quizá alguno me va a decir que, bueno, que en última instancia el arrebatamiento está cerca. Yo me convertí hace, este año, va a ser 43 años.
He escuchado que el arrebatamiento estaba a la vuelta de la esquina más de 43 veces en estos 43 años. Y generalmente no ha sido nada más que la excusa para no ser sal y luz, para decir que se caiga todo, que todo se incendie, que yo me voy a ir volando. Bueno, pues la gente que predicó eso durante estos años se equivocó, y no solo se equivocó, ha hecho un daño al cuerpo de Cristo verdaderamente increíble. Porque la realidad es que todas esas batallas durante más de 4 décadas, en términos generales, no se han combatido. Yo creo que va siendo hora de que efectivamente los cristianos se comporten como la sal de la tierra y la luz del mundo, y se den cuenta del mundo en el que viven, y de que, a diferencia de los monjes, Dios no los ha sacado del mundo, los ha mantenido en el mundo para enfrentarse con esa realidad. Y con un propósito también, nos selló con su Espíritu Santo para este tiempo y para esta hora, como lo hizo con la reina Esther. Tal vez para este tiempo y para esta hora llegamos nosotros en este momento donde estamos viviendo esto del globalismo, don César, y donde estamos también atravesando un virus. Quiero preguntarle, en su opinión, ¿aparece el globalismo en la Biblia? Bueno, vamos a ver, en la Biblia hay muchos ejemplos de intentos de dominar todo el mundo. Es decir, el primer intento posiblemente es la Torre de Babel. La Torre de Babel son aquellos que vienen después de la descendencia del diluvio, que no han aprendido nada ni quieren aprender sobre lo que fue el juicio de Dios con el diluvio, y que deciden que si están todos juntos, efectivamente lo que va a suceder es que pueden dominar no solo la tierra, sino asaltar los cielos. Esa es una idea muy clara para cualquiera que lea el relato de la Torre de Babel en Génesis, y por supuesto cómo Dios se opone a ello y acaba dispersando a la gente sobre la tierra. Por cierto, una historia que no aparece solo en la Biblia, sino que aparece en multitud de religiones, incluso de nativos americanos, que recuerdan cómo hubo un diluvio y después una confusión de lenguas y luego una dispersión de la gente por todo el planeta. Es un dato histórico que merece la pena reflexionar. Pero es algo que aparece a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia. Un personaje como Nabucodonosor es un personaje que efectivamente soñaba con tener ese avance sobre todo el planeta, y que en un momento determinado pues incluso enloqueció, tocado por la mano de Dios, cuando se jactaba del inmenso poder de Babilonia. Es algo que aparece de una manera muy clara. Aparece también muy claro, descrito en el libro de Daniel, cuando se produce ese choque entre el macho cabrío y el carnero, que es el enfrentamiento entre Persia y Grecia por ser el gran poder global, el gran poder que dominara el mundo. Y hay que reconocer que el macho cabrío de los dos cuernos, del que habla Daniel, que profetiza Daniel, que fue Alejandro Magno, llegó a extender un sistema globalista que tuvo mucho más éxito que la Torre de Babel, pero que se vio totalmente frustrado, abortado, con la muerte, siendo muy joven, extremadamente joven, de Alejandro Magno. Por supuesto, fue el intento de Roma. Es decir, a lo largo de la historia, claro que ha habido intentos distintos de tener un poder global, pero nunca a lo largo de la historia nos hemos encontrado con la posibilidad de que eso sea realidad. Ni siquiera el nazismo alemán, ni siquiera la Unión Soviética tuvieron esa posibilidad nunca. Tuvieron una enorme posibilidad de expandir su poder sobre naciones, pero la idea de dominar todo el globo es algo que ha quedado en las manos de esa agenda globalista, y que además está funcionando magníficamente a través no solo de los gobiernos, muchas veces en contra de los gobiernos, sino también de organismos internacionales. Pensemos, por ejemplo, que las Naciones Unidas en estos momentos han aprobado un plan, el Plan 2030, que se supone que en ese año habrá reducido a toda la humanidad al control de esa agenda globalista. Y, por citar un dato curioso, en España el ministro encargado de llevar adelante el Plan 2030 es uno de los vicepresidentes del gobierno, y es un comunista que se llama Pablo Iglesias, y que además pidió, exigió, reclamó que se le entregara el Plan 2030. Por cierto, quisiera recordar que la señora Ocasio dijo el año pasado que estábamos a 11 años de que se acabara este planeta, de extinguirnos como especie, si no poníamos en funcionamiento todo el sistema de calentología que defiende la agenda globalista. No escogió esa fecha por casualidad.
Cuando uno suma 11 años al 2019, le sale el año 2030, es decir, es el año marcado por Naciones Unidas para haber terminado de implantar la agenda globalista en todo el planeta. De manera que estamos hablando de un plan enormemente ambicioso. Cuando habla del plan, don César, no sé si lo que voy a decir va a ser descabellado o no, pero leyendo un poquito y tratando de entender un poquito esto del globalismo, me encuentra que ellos utilizan movimientos sociales como el derecho a la mujer, como el movimiento de Black Lives Matter, que si uno dice, ay, sí, ellos tienen también derechos, estamos viendo la ideología de género, las fronteras abiertas. Solamente estos son como formas o cosas que ellos utilizan como carnada, quienes están detrás de todo esto para llevar su sistema adelante. ¿Estoy en lo cierto con esto? ¿Cuál es su opinión? Está totalmente en lo cierto y además la agenda globalista es muy hábil en los procesos de manipulación de masas, no solamente porque tienen un control casi absoluto de los medios de comunicación en todo el mundo. Yo dedico algún capítulo en mi libro de Un mundo que cambia precisamente a hablar de las compañías que cocinan las noticias para prácticamente todo el globo, y eso significa la radio, la televisión, la prensa escrita, pero significa hasta las películas de dibujos animados para niños y hasta los documentales de animales. Quien crea que esto no es así, bueno, pues que recuerde que ya se han hecho películas de dibujos animados para niños donde aparecen homosexuales, la ha hecho la factoría Disney con la última versión de La Bella y la Bestia, lo ha hecho Netflix también, pero incluso ya han empezado a aparecer documentales de vida de animales con perspectiva de género, intentando encontrar la homosexualidad en medio de la naturaleza, lo que no resulta ciertamente fácil. Hay que decir que prácticamente es imposible. De manera que ese es uno de los elementos. El otro elemento es buscar causas que de alguna manera nos toquen el corazón, nos conmuevan, nos hagan sumarnos a esa causa sin pensar lo que hay detrás de esa causa. Y aquí hay un elemento ciertamente muy notable, y es que Jesús definió al diablo como embustero, como mentiroso y como homicida, y todas estas causas son causas homicidas y mentirosas. Por ejemplo, hablamos de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Quién podría estar en contra de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres? Pero este término es una gran mentira que encierra el aborto y que encierra además el aborto impuesto cada vez más. Por si alguien piensa que esto es una tontería, que no tiene especial importancia, desearía recordarle, y dedico también un capítulo de Un mundo que cambia a este tema, que solo desde los años 80, en que empezó a legalizarse el aborto en distintos países, en Estados Unidos fue muy poco anterior, hasta el día de hoy, en los abortorios han sido exterminados más de 1.400 millones de criaturas. Eso es toda la población de la República Popular China. Y tengo que decir que en Estados Unidos solamente en lo que se refiere a la población negra desde los años 80 hasta acá han sido exterminados en abortorios 18 millones de niños negros. Es más del triple de todos los judíos que perecieron durante el Holocausto y el nazismo. Pero nadie habla de esos 18 millones de vidas negras exterminadas en abortorios. De modo que cuando alguien habla de las Black Lives Matter, lo cierto es que lo que está diciendo es que algunas vidas negras nos importan, pero no nos importan los 18 millones de niños negros exterminados en abortorios en Estados Unidos, como tampoco nos importan los negros que mueren a manos de negros, que son más del 93% de negros que han encontrado una muerte violenta desde hace años. Ese 93% de negros que murieron violentamente, desgraciadamente a manos de otros negros, o los 18 millones de niños exterminados en abortorios que eran negros, no nos importan. Todo esto tampoco debe sorprendernos, porque las tres fundadoras de Black Lives Matter defienden
el acabar con las prisiones y poner a los delincuentes en la calle, el abrir las fronteras descontroladas de tal manera que Estados Unidos sea invadido y cambie totalmente el panorama electoral y la población ciudadana. Son partidarias de la ideología de género, de hecho al menos 2 de ellas son lesbianas. Una de ellas, además, su amante es otra negra canadiense que además se define no como ella ni él, sino como ellos, de manera que uno no puede decir la he visto o lo he visto, sino que tiene que decir los he visto. Y en la página de Wikipedia es curioso cómo esta mujer aparece como they, como ellos. Y, por supuesto, aparte de defender la ideología de género, no solo la defienden en la línea de ataque a la familia del matrimonio homosexual, sino en cuanto a la práctica del aborto. Por cierto, de esas 3, al menos 2 se han jactado públicamente de que son marxistas entrenadas. Es decir, no estamos hablando de un movimiento neutro que combate el racismo, que quiere acabar con la injusticia racial. Estamos hablando de un movimiento totalmente globalista que pretende subvertir el orden democrático y hacer avanzar esa agenda global. Y quiero hacer énfasis en lo que usted decía, ¿no? La manipulación que utiliza la agenda globalista en lo que es la sociedad a través de fronteras abiertas, derechos de mujeres, ideología de género y ahora esto de Black Lives Matter. En su opinión, don César, ¿nos estamos dirigiendo a un nuevo orden mundial? Sí, esto no es que lo diga yo, esto lo dicen los protagonistas. Claro que vamos en esa dirección. Que lleguemos o no lleguemos, que el intento triunfe o fracase, eso ya es otra cuestión, pero que vamos en esa dirección es innegable. Es decir, hay un pasaje verdaderamente interesante de las memorias de David Rockefeller. Rockefeller escribió un voluminosísimo tomo de memorias que tiene páginas muy aburridas, pero tiene otras que son muy llamativas, y en uno de los capítulos, yo creo que el capítulo más interesante de sus memorias, él dice: nos han acusado a mi familia y a mí de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos, apoyando un nuevo orden mundial, un nuevo mundo, que sería un orden, un gobierno supranacional formado por financieros e intelectuales. Y él dice: bueno, si esa es la acusación, yo me reconozco culpable y estoy orgulloso de ello. Y a continuación, en ese capítulo, David Rockefeller, con bastante discreción, porque lógicamente hay cuestiones que no podía contar tan abiertamente, pues va contando su papel en el Club Bilderberg, en el Consejo de Relaciones Exteriores, en la Trilateral, es decir, en todas las organizaciones de carácter globalista que empezaron a surgir ya a inicios de la segunda mitad del siglo XX, incluso a finales de la primera mitad del siglo XX. En el caso de George Soros no lo oculta. Yo creo que uno de las páginas más interesantes de los medios que ha aparecido durante la crisis del coronavirus fue una entrevista que se publicó en distintos países donde Soros decía que la crisis de su vida era la crisis del coronavirus. Es decir, el coronavirus le estaba dando la posibilidad de avanzar en una serie de objetivos y, por supuesto, comentaba algunos de esos objetivos en la entrevista, como era, por ejemplo, reducir a toda la Unión Europea a un estado de endeudamiento, que es lo que permite que al final los estados no puedan reaccionar, porque, como dice la Biblia, el endeudado está en manos del acreedor, y efectivamente es lo que pasa sobre todo con los países de Hispanoamérica o de África. Y, por supuesto, cualquiera que lea los documentos papales de los últimos años, pues ve esas referencias a un nuevo orden mundial, a un gobierno mundial, y eso aparece en discursos de Juan Pablo II, en encíclicas de Benedicto XVI, por supuesto en casi todas las intervenciones del Papa Francisco. Mi gente, el señor don César Vidal, quien es escritor, historiador, acaba en el principio de este mes de julio de dar su nuevo nacimiento literario llamado Un Mundo que Cambia, patriotismo frente a la agenda globalista. Este es tiempo, don César, que la comunidad hispana, que se dice tiene un poco porcentaje muy chiquitico de personas que leen, deben de cambiar estas estadísticas y tenemos que empezar a educarnos. Los cristianos leyendo
primordialmente la palabra de Dios y acompañado con herramientas como la que usted nos ofrece para educarnos referente a este tema. Este libro ya está a la venta, ya podemos adquirirlos en diferentes librerías, en el portal de Amazon también, don César. Bueno, de hecho tengo que decir que está teniendo un éxito tremendo incluso antes de aparecer alguna de las modalidades del libro. En España el libro se agotó en las 2 primeras horas, apareció y en 2 horas el libro estaba agotado. Estamos teniendo problemas para suplir en el caso de España y se colocó el número 1 en libros de análisis político y en globalización. Pero en Amazon Estados Unidos hemos tenido el mismo fenómeno. Es decir, en Amazon Estados Unidos está el número 1 dentro de lo que son novedades en español en Estados Unidos, está en números muy altos dentro de lo que es globalización y análisis político. Estamos hablando de que siempre está entre el 1 y el 3, pero ha entrado en la lista de más vendidos en inglés a pesar de que el libro en inglés no aparece hasta el 14 de agosto. Es decir, hay gente que son angloparlantes que ya han hecho la precompra del libro a sabiendas de que al libro le falta un mes para aparecer en inglés porque efectivamente encuentran que el libro es interesante y de hecho es tan interesante que, insisto, hemos entrado ya en la lista de más vendidos en inglés y el libro todavía no ha salido a la calle. De modo que yo creo que hay un interés enorme, creo que es lógico porque efectivamente vivimos en un tiempo de avance de la agenda globalista que la gente siente un enorme interés por conocer el mundo en el que vive y es un mundo que ha cambiado tanto que muchos todavía no se han enterado y siguen pensando que estamos 30 años atrás y yo creo que el libro va a seguir con esta andadura. De hecho, yo creo que va a crecer muchísimo más la extensión en países de habla hispana y que vamos a asistir a partir del 14 de agosto pues a una extensión enorme en países de habla inglesa, comenzando por los Estados Unidos, naturalmente. Antes de concluir, don César, elecciones de noviembre. ¿Por qué son importantes las elecciones Bueno, las en Estados elecciones de Unidos? noviembre son muy importantes porque se va a decidir si efectivamente Estados Unidos entra de manera total dentro de la agenda globalista o, por el contrario, Estados Unidos consigue mantenerse fuera de esa agenda. Hubiéramos entrado totalmente dentro de la agenda globalista si hace 4 años las elecciones las hubiera ganado Hillary Clinton, porque Hillary era muy partidaria de la agenda globalista y además en su época de ministra de Asuntos Exteriores, de secretaria de Estado, como se dice aquí en Estados Unidos, presionó a distintos países para entrar en la agenda globalista, por ejemplo, aceptando una legislación de ideología de género. En estos momentos, y este es un hecho al que yo he dedicado un artículo muy extenso esta semana en el boletín del Inter-American Institute for Democracy, y está en su página web todavía, lo que va a ser el planteamiento, el programa del Partido Demócrata está en manos de una serie de comités en los cuales aproximadamente está dividido al 50% la gente de Biden y la gente de Bernie Sanders. El resto del Partido Demócrata ha quedado fuera de lo que va a ser en el futuro la actuación del Partido Demócrata. Yo doy los nombres de esas personas, enfatizando de manera muy especial los aportados por Bernie Sanders, pero lo cierto es que si finalmente hay una victoria de Joe Biden, vamos a tener una agenda globalista y vamos a tener un avance de esa agenda en todo el mundo. No es igual que triunfe en Guatemala o en Perú o en España que triunfe en Estados Unidos. Ese es un hecho que tenemos que reconocer y va a haber un enorme avance en Estados Unidos y un avance muy desgraciado en el resto del continente americano y en el resto del mundo. De modo que en términos de agenda globalista ciertamente nos jugamos mucho en las elecciones de noviembre. También nos lo jugamos en cuanto a lo que van a ser las libertades en este país. Quisiera recordar que hace apenas unos días unos 150 intelectuales de izquierdas, quiero acentuar esto, firmaron un manifiesto diciendo que está desapareciendo la libertad de expresión y no solo culpaban a Trump, culpaban a la propia izquierda y decían, bueno, es que ya no podemos decir nada, no podemos hacer una crítica sobre la ideología de género, no podemos hacer una crítica sobre la calentología porque nos caen encima aunque seamos gente situada en la izquierda. Y entre ellos había gente tan claramente de izquierdas como Noam Chomsky, que es un icono de la izquierda en este país y en el mundo, pero estaba la autora de las novelas de Harry Potter, que es Rowling, que hace apenas una semana se le ocurrió decir que las mujeres tenían la menstruación.
e inmediatamente, por afirmar algo que francamente yo creo que no se puede discutir naturalmente, le cayeron encima todos los defensores de la ideología de género diciendo que estaba insultando a los trans, porque estaba diciendo que los trans que dicen que son mujeres no son mujeres porque no tienen la menstruación. Bueno, hasta aquí estamos llegando en el nivel de persecución de la libertad de expresión y yo diría que de la insania mental de esa agenda globalista. Claro, Rowling se quedó espantada, pero es que guste o no guste, la parte del género humano que tiene la menstruación es la mujer. Salvo hasta que llegue al climaterio o cuando es una niña pequeña, obviamente, pero es la parte del género humano. Y si alguien de pronto dice, bueno, yo ya no soy Jack, soy Jackie y soy una mujer, bueno, pues yo lo siento mucho, por muchas hormonas que le puedan poner, su ADN sigue diciendo que es un hombre y no va a tener la menstruación. Pero esto indica hasta qué punto estamos en una situación peligrosa para las libertades y por eso estas elecciones de noviembre son especialmente importantes, trascendentales, decisivas en la historia de este país y en la historia del mundo. Y nosotros quisimos hacer esta transmisión para hacer lo que dice la Biblia: somos los hijos de Dios, la luz del mundo y la sal de la tierra. El nuevo libro del doctor César Vidal, Un mundo que cambia, lo puede conseguir usted en cualquiera de las librerías cercanas a su domicilio o si lo desea también en la plataforma de Amazon. Les recuerdo el programa La Voz todos los días que dirige don César Vidal, donde nos trae no solamente este tema, sino muchos otros en los cuales nosotros podemos estar creciendo. También usted puede estar escuchándolo. Don César Vidal, como siempre, una bendición tenerle y espero que volvamos a repetir otra entrevista, ¿le parece? Por supuesto que sí, ha sido un placer y un privilegio y un honor poder compartir contigo estos minutos. Que Dios le bendiga, don César Vidal. Que Dios los bendiga. Bendiciones.